Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 635, Bautizos de Dirk y Bertram. Una vez concluida la fiesta de la cosecha, comenzaron los preparativos para el invierno. Esto no era nada nuevo, así que me sentí cómodo confiando el orfanato y mis aposentos de sumo obispa a Fran y los demás. En cuanto a Melchior y los aprendices azules, estaban recibiendo la orientación de sus asistentes del templo. Como pasarían la mayor parte del tiempo en el castillo, visitándolo solo para el ritual de dedicación, sus asistentes de templo eran los que sufrirían si esos preparativos no se hacían correctamente. Dejando el templo a su suerte, me centré en mis propios preparativos. Estaba ocupada fabricando el papel fey para Ferdinand y reuniendo los materiales necesarios para crear mis chumils de biblioteca, pero aún había encontrado tiempo para enviar comida y dulces a Arensbach. Mi última entrega, la que había enviado junto con mis cartas, probablemente se estaba acabando ahora, pero esta duraría hasta que nos encontráramos durante el torneo Interducados. Ejeje. Esta vez, he enviado un plato de Arensbach con un delicioso caldo de pescado, modificado para adaptarlo a mis gustos, por supuesto. La comida resultante probablemente haría exclamar a cualquiera acostumbrado a la cocina del ducado: esto está delicioso, pero completamente equivocado. Es falso. Pero eso no me molestaba. ¿Necesitamos siquiera ir a reunirnos a este paso?, preguntó Clarissa, levantando la vista de la lista de ingredientes de Irchur mientras yo seguía preparando papel. Lord Ferdinand debe tener todo lo que necesitamos en su taller. Estaba asombrada, y era comprensible. El taller era un auténtico tesoro para los estudiosos de la elaboración de pociones. La mayoría de esos ingredientes procedían de los viajes de Justus a través de Jürgen Schmidt, dije, pero Ferdinand recogió algunos él mismo. Durante la oración de primavera y el festival de la cosecha, solía salir a buscar ingredientes mientras yo me centraba en los rituales y en conservar mi resistencia. Utilicé magia para ahorrar tiempo mientras miraba la olla. Esta nueva receta de Ferdinand requería muchos pasos y aún más ingredientes. Era angustiosamente tediosa. Si tan solo pudiera disparar un montón de maná, hacer una tonelada de polvo de oro, y luego volcarlo todo dentro. Suspiró. Mientras me preparaba para la Academia Real, llegó un ordonance de Gretia. Tras rebuscar entre los bienes confiscados y otras prendas de segunda mano disponibles, ella y los demás se las habían arreglado para conseguir trajes de etiqueta para los bautizos de Dirk y Bertram, así como para los azules de los aprendices. Necesitarán ser ajustados, dijo la ordonance. ¿Cuándo podremos llevarlos al templo? Digamos que dentro de 3 días, respondí. Mi elaboración de pociones debería terminar entonces. 5. Entonces. Para que tengas tiempo de descansar. El ordonance repitió su mensaje 2 veces más, y con eso, la fecha quedó fijada. El día de las pruebas, se decidió que los aprendices azules irían a la habitación de Melchior para elegir sus ropas favoritas. Hacía poco que había llegado una entrega del archiduque. Había muchos atuendos a tener en cuenta, para la fiesta de los comienzos, la sala de juegos de los niños, la Academia Real, la equitación, la elaboración de pociones. La lista continuaba. Ordenaremos la ropa de Dirk y Bertram en el orfanato, dije, y luego llevé a Gretia y a mis ayudantes conmigo al primer piso, donde se encontraban las grandes habitaciones para los niños prebautizados. Nuestros 2 futuros nobles necesitaban trajes para sus bautizos y la sala de juegos. Gretia los equipó afanosamente con ropa, que luego colocó en cestas separadas. No puedo creer que nos den ropa tan bonita, dijo Dirk, conteniendo a duras penas su asombro. Solo se había puesto ropa que no fuera túnica cuando iba al bosque. Bertram hizo una mueca de contraste. No sé.
Parecen demasiado viejas y baratas para un bautizo. Hacía apenas un año, había disfrutado de un estilo de vida más opulento como hijo de Gieve Viltor, por lo que las prendas no se acercaban a sus estándares. Vaya, vaya. Son más de lo que el hijo de un criminal se merecería, se burló Gretia. Si tanto te disgustan, deberías haber comprado los tuyos. Me habría ahorrado la molestia de encontrarlas para ti. ¿Qué? Bertram giró sorprendido y se encontró con la fría sonrisa de Gretia. Sus ojos azul verdoso, que normalmente estaban ocultos por el flequillo, desbordaban desprecio. Parece que no entiendes cuál es tu lugar, dijo, con un tono despiadado. Auberenfest no salvaba a los hijos de los criminales por compasión o bondad. Su motivación era aumentar la población noble del ducado. Si le das motivos para creer que puedes causar problemas, te ejecutará en el acto. ¿Por qué debería permitirte vivir si solo contribuirás al conflicto? Bertram se puso blanco como el papel. Nunca había oído a nadie decir algo así en el templo. Ignorando la angustia del muchacho, Gretia continuó: no fue nada fácil salvarte de la antigua tradición de castigar a familias enteras por los crímenes de un miembro. Has sido bendecido con una oportunidad fenomenal, y si no puedes comprenderlo, entonces realmente debes ser un alborotador. Lawrence. ¿No sería mejor eliminarlo antes de que se le permita reincorporarse al mundo exterior? Gretia, intervine casi por instinto, estás yendo demasiado lejos. Me sonrió con los ojos entrecerrados. Este tonto no entiende que de sus palabras y actos dependen más vidas de las que podría contar con sus manos, lo que significa que su hermano, Lawrence, no le ha educado como es debido. Si deseas perdonarle la vida a un alborotador peligroso solo porque es un niño, al menos debemos hacerle comprender la realidad de su situación. Mimar mocosos no es una bondad, Lady Rosemaine. A este paso, sus estúpidas acciones se cobrarán las vidas de todos aquellos salvados de los pecados de sus familias. Dirk recibirá el mismo castigo, ya que está siendo bautizado con el Aub como su guardián junto a ellos. Habíamos salvado a los niños una vez, pero eso no significaba que fueran inmunes al castigo. Además, como habían entrado en el orfanato, cualquier fechoría que cometieran haría que todos los huérfanos fueran marcados como peligrosos. Los nobles no distinguirían entre los que habían llegado el año pasado y los que siempre habían estado allí. Tanto los nobles nombrados, como los aprendices azules que trabajasen duro, recibirían el mismo trato. En el peor de los casos, todo el templo volvería a ser despreciado, ya que la gente asumiría que albergaba a criminales. Habiendo dejado claro su punto de vista, Gretia preguntó: «Eso no es lo que deseas, ¿verdad, Lady Rosemaine?» Negué con la cabeza. Como sospechaba, dijo. Acompañaré a Dirk en su bautismo, mientras que uno de los asistentes de Lord Melchior acompañará a Bertram en el suyo. El Aub está preparando sus anillos. ¿Lo harías a pesar de todo? Te lo agradezco mucho, Gretia. Sonrió levemente. La ropa para sus bautizos se quedará aquí. El resto lo llevaré a la sala de juegos del castillo, como el año pasado. Luego, con una caja en la mano, siguió su camino. Lawrence dio un ligero golpe en la cabeza a su hermano, que parecía abatido. Bertram. Puede que Gretia haya sido dura, pero tenía razón, mudarte al castillo va a ser una llamada de atención, te guste o no. No puedes esperar la misma amabilidad que recibes en el orfanato. A partir de ahí, Dirk y Bertram eligieron sus habitaciones en la sección noble y los muebles que irían dentro de ellas. La próxima primavera elegirían a los asistentes. Conrad quería pasar un poco más de tiempo en el orfanato como aprendiz de sacerdote gris. Luego, una vez que hubiera crecido y desarrollado suficiente maná para realizar ceremonias religiosas, recibiría una habitación como aprendiz azul. Dirk y Bertram dieron bendiciones de prueba con un anillo que les había prestado, practicaron el jarspiel como preparación para su debut y se esforzaron por memorizar los pasos del bautismo junto con algo de etiqueta noble. La ceremonia de mayoría de edad de otoño pasó en un abrir y cerrar de ojos, al igual que el bautizo de invierno. Cuando terminaron las ceremonias plebeyas, la mayoría de los nobles ya habían llegado al barrio de los nobles. Mi séquito se trasladó también al castillo para prepararse para la socialización de invierno.
los debuts y bautizos de los niños nobles acompañarían la fiesta. El día en cuestión, en mi habitación del castillo, Otilia y Lieseleta empezaron a ayudarme a ponerme mis ropas ceremoniales. Gretia había ido al templo a buscar a Dirk y a los jarspieles de los niños del orfanato. Estas ropas ceremoniales se llevarán a la Academia Real una vez terminada la ceremonia de hoy, ¿verdad?, preguntó Otilie. Correcto, respondí. Aug Klassenberg se puso en contacto con Sylvester. Los rituales de dedicación se van a celebrar al principio del curso. Como queríamos tomar prestados los instrumentos divinos del Templo de la Soberanía, no podíamos celebrar nuestra ceremonia al mismo tiempo que la suya. Realizarla antes era mejor para los de tercer año, aunque era poco probable que una sola ceremonia tuviera mucha repercusión, agradecerían cualquier oportunidad de obtener más protecciones divinas. Así, una discusión con el Templo de la Soberanía y los profesores de la Academia Real había concluido con el acuerdo de que los rituales de dedicación de los estudiantes tendrían lugar poco después de su regreso a la Academia. Participarían en 3 oleadas separadas: los ley nobles, los med nobles y los archinobles. Se están ignorando mis circunstancias, dije. ¿Qué opinas de eso, Lieseleta? La soberanía y los ducados de alto rango siempre imponen su voluntad a los que están por debajo de ellos, respondió ella. Sin embargo, Lord Wilfrid convenció a Laud para que le dejara dirigir la ceremonia Med Noble y a Charlotte la Ley Noble, para aliviar tu carga. Eso es muy útil. Prepararme para el ritual y pasar por las reuniones necesarias me llevaría mucho tiempo, así que a menos que me las arreglara para arrasar en mis clases, no podría volver para el ritual de dedicación de Ehrenfest. Y para facilitar las cosas a los estudiantes, el Laud negoció que los sacerdotes azules que los acompañaron durante la conferencia de archiduques pudieran visitar la Academia Real. Si no hay nada más, puedes esperar tener guardias más que suficientes hasta el final de los rituales de dedicación de la Academia Real. Muy alentador. En otras palabras, Harmut, Cornelius, Damuel, Leonora y Angélica podían visitar la Academia Real hasta que terminaran los rituales de dedicación. Por mucho que eso me ayude, estoy seguro de que incomodará a todos los demás, dije, dejando clara mi desaprobación. Este repentino arreglo significa que ahora deben apresurarse para prepararse para la Academia Real. Sus planes para socializar en invierno seguramente están hechos trizas, sobre todo cuando iban a aprovechar mi ausencia para prepararse para nuestro traslado a la soberanía. Otilie me consoló con una sonrisa irónica. Lady Rosamine, no hay necesidad de frustrarse. Uno de ellos estaba encantado con la oportunidad de acompañarla. Ni qué decir tiene. Una vez cambiada, llegó un ordonance de Gretia. Dirk, Bertram y los otros aprendices azules estaban ahora en el castillo. Bienvenidos, nuevos hijos de Ehrenfest, declaró Harmut, de pie a mi lado en lo alto del escenario. La puerta se abrió de par en par y entró una fila de niños que iban a convertirse en nobles, incluidos Dirk y Bertram, que estaban al final. Eran 12 en total, y 6 de ellos también iban a ser bautizados hoy. Harmut leyó la Biblia y empezó a registrar el maná. Era costumbre ir por orden de estatus, de menor a mayor, así que Dirk fue llamado primero. Parecía tenso mientras se acercaba. Los acontecimientos que siguieron fueron bastante ordinarios. Le presenté la herramienta de comprobación de maná para que la sostuviera. Él hizo lo que se le ordenó y la hizo brillar. Luego el público aplaudió. Sonreí a Dirk, que soltó un suspiro tranquilo y aliviado, y cogió una medalla. La estampó con la herramienta, registrándose así. Espera, ¿qué? Aunque había registrado su maná, los colores apenas habían cambiado. Eran tenues, lo que hacía difícil saber si los tenía todos o ninguno. Lo máximo que podía deducir era que el elemento viento era el más prominente. ¿Qué se supone que debe hacer uno en un momento así? Instintivamente, me volví para mirar a Ferdinand, pero me encontré con Harmut. Fue un poco incómodo, pero él no pareció darse cuenta de mi reacción. Se limitó a acercarse y echar un vistazo a la medalla. Parece tener la protección divina de viento, murmuró Harmut, afirmando lo que yo ya sabía. Parecía tan confuso como yo. Supongo que él tampoco sabe lo que está pasando. Ninguna contemplación me daría una respuesta, así que me volví hacia Dirk y sonreí. Un dios te ha concedido su protección divina. Viento.
Si te dedicas a hacerte digno de esta protección, seguramente recibirás muchas más bendiciones. Dejando a un lado aquel hecho insólito, el registro de maná de Dirk estaba completo. Harmut guardó la medalla en una caja y Sylvester subió al escenario con un anillo en la mano. El público se agitó. Ese niño debe de ser un hijo de la antigua facción Verónica, susurraron algunos. Ese niño escapó al castigo, dijeron otros. En un instante, quedó claro que Gretia había dicho la verdad. Ignorando el murmullo, Sylvester presentó el anillo a Dirk. Te concedo este anillo, Dirk, ahora que has sido aceptado por los dioses y el pueblo. Me convertiré en tu tutor en lugar de tus padres, y tu estatus no dependerá a partir de ahora de tu casa, sino de tu cantidad de maná. Somos testigos del nacimiento de un nuevo Med noble. ¡Felicidades! Se lo agradezco de todo corazón, Auberenfest, respondió Dirk, con una sonrisa que no delataba el menor atisbo de ansiedad. Miró la piedra fe y roja que adornaba el anillo recién adquirido, en el tercer dedo de la mano izquierda. Que Geduld, la diosa de la tierra, te bendiga, Dirk, dije, dándole la bendición. Dirk se la devolvió, como habíamos practicado. La luz flotó en el aire antes de llegar a mí. El público volvió a aplaudir, aunque esta vez de forma más vacilante. Era la primera vez que experimentaba un rechazo tan flagrante durante el bautismo de alguien. El malestar brotó en mi pecho, pero había que seguir adelante. Bertram, dije. El segundo de nuestros dos huérfanos subió al escenario para registrar su maná, teniendo que soportar las duras miradas de los nobles reunidos, que buscaban cuidadosamente el más mínimo error o paso revelador. Su medalla cambió de color con normalidad. Mis pensamientos volvieron a Dirk, tenía que haber una razón para su inusual medalla. Yo también sería considerado uno con el devorador, pero eso no había ocurrido durante mi bautismo. Por otra parte, tal vez yo era el raro. Mi maná había salido omnielemental, ostentando todos y cada uno de los colores. Dos dioses te han concedido su protección divina. El agua y el fuego, dije. Si te dedicas a hacerte merecedor de esta protección, seguro que recibirás muchas más bendiciones. De nuevo, Sylvester se acercó con un anillo. Este tenía una piedra fe y azul. Bertram presumiblemente había nacido durante el verano. Te concedo este anillo, Bertram, ahora que has sido aceptado por los dioses y el pueblo. Me convertiré en tu tutor en lugar de tus padres, y a partir de ahora tu estatus no dependerá de tu casa, sino de tu cantidad de maná. Somos testigos del nacimiento de un nuevo Med noble. ¡Felicidades! Se lo agradezco de todo corazón, Auberenfest, respondió Bertram, arrodillándose con ambos brazos extendidos. Sylvester debió de reconocer el gesto, pues se inclinó ligeramente y le dio la mano al muchacho. Bertram le estrechó respetuosamente y luego se apretó el dorso contra la frente. Un silencio se apoderó de la sala mientras todos contemplaban el espectáculo. En lo alto del escenario, Bertram estaba dando la mayor muestra de gratitud que un noble podía hacer. Después, se bautizó al resto de los niños y comenzaron los debuts. Primero tocaron los Ley nobles, y luego Dirk, Bertram y los demás Med nobles. Dirk tocó relativamente bien, teniendo en cuenta el poco tiempo que había tenido para practicar. Bertram, por su parte, estuvo excepcional, un claro indicio de que había recibido una educación adecuada como hijo de un antiguo noble. Una vez terminados los debuts, Harmut hizo algunos comentarios finales como sumo sacerdote antes de que ambos nos despidiéramos. Yo tenía que quitarme la túnica ceremonial y ponerme mi ropa de socialización. Se celebró la ceremonia de entrega de regalos a los nuevos estudiantes. Almorcé con la familia archiducal en el comedor y luego volví al gran salón para socializar. Durante los saludos habituales, me preguntaron una y otra vez si me trasladaba al Templo de la Soberanía. Como mi escolta, Wilfrid se encargó de desmentir los rumores y ahuyentar a los nobles curiosos. A partir de ahí, me dediqué a hablar con los hijos de la antigua facción Verónica, deseándoles lo mejor en la Academia Real. En el proceso, me di cuenta de que algunos nobles devoraban agresivamente su comida. Era extraño, podría haberlo esperado hace unos años, cuando la comida era nueva, pero la mayoría de la gente lo veía como algo habitual hoy en día. Raros.
Harmod debió de darse cuenta de mi mirada, porque dijo en voz baja: esos son presumiblemente los nobles a los que se ordenó regresar a casa desde la soberanía. El plan es que te reúnas con ellos en un ambiente más relajado cuando regreses a mediados del invierno. No hay necesidad de hablar con ellos ahora, en presencia de un público tan numeroso. Lady Rosamine, llamó Dirk. Me volví para verlo con Bertram, Gretia y varias personas que reconocí del templo. Estaban socializando con los aprendices azules en su centro. Mientras tanto, Nicolaus y los demás que pronto serían de primer año se habían puesto las capas y los broches del ducado que acababan de recibir. Dirk, no actúes tan cerca de Lady Rosamine en actos públicos, dijo Bertram, apartándolo del brazo y enseñándole la sociedad noble. Deberíamos esperar a que ella se dirija a nosotros. Dirk me pidió disculpas de inmediato. Sonreí y luego me centré en Bertram. Tu actuación de antes ha sido excelente. Y tu muestra de gratitud hacia el Aub hizo callar a los nobles, aunque solo fuera por un momento. Bertram vaciló y miró hacia otro lado con timidez. No se parecía en nada a su hermano mayor. Lawrence habría convertido mi cumplido en una broma preguntando si él también debía arrodillarse ante mí. Bertram, dije, debo pedirte que te unas a Gretia para vigilar a Dirk, para asegurarnos de que no cometa ningún error grave. Hizo una mueca. Lady Rosamine, no quiero faltarle al respeto, pero eso es pedirme demasiado. Era cierto que vigilar a Dirk, un muchacho del orfanato que sabía tan poco de la sociedad noble, no sería fácil en lo más mínimo, pero Bertram realmente había asumido el papel de maestro. Era agradable ver que se llevaban algo mejor que antes. Parece que a Bertram le va bien, ¿verdad, Gretia? Yo no actuaría tan aliviada todavía, respondió ella. Su tono y la mirada que dirigía a los niños transmitían la gravedad de su situación. Capítulo 636. La sala de juegos de invierno y otro nuevo trimestre. El comienzo de la socialización invernal significaba que los niños empezarían a utilizar la ludoteca. Fui a saludarlos, como siempre, y luego jugué y estudié con ellos. En particular, quería asegurarme de que ninguno de los niños de la antigua facción Verónica se quedara al margen o sufriera acoso. Los niños con edad suficiente para asistir a la Academia Real trataban a sus compañeros de la antigua facción Verónica como a cualquier otra persona, quizá porque habían pasado tiempo juntos en la escuela, o quizá porque querían que el ambiente de la Academia Real siguiera siendo el mismo por mucho que cambiara el mundo exterior. En cualquier caso, sus compañeros siguieron su ejemplo, sin mostrar ningún signo de discriminación. Todos estaban concentrados en conseguir caramelos, ya fuera ganando los partidos que jugaban o intentando asegurarse las mejores notas. Esperaba que el ambiente fuera mucho más pesado, así que fue una agradable sorpresa, dijo Charlotte. Claro que lo fue, añadió Wilfrid. A Charlotte le preocupaba que la sala de juegos acabara igual que cuando dormías. Parece que no ha sido así. La pareja archiducal estaba demasiado ocupada socializando como para unirse a nosotros en la cena, así que esta noche solo estábamos los niños. Nos dio la oportunidad de reflexionar tranquilamente sobre la sala de juegos y planificar la Academia Real. Utilizábamos un bloqueador de sonido para poder expresar libremente nuestras opiniones. Wilfrid y Charlotte se sienten aliviados de que el ambiente de la sala de juegos siga siendo positivo. Melchior también disfrutaba de su estancia. Puede que ahora haya una regla tácita entre los niños de que solo se dejarán envolver en las disputas de facciones de los adultos mientras estén aquí en Erenfest, dije. De lo contrario, pasarán su tiempo en la Academia Real trabajando juntos para superar a los demás ducados. Espero que su actitud dure. Charlotte asintió. Suponiendo que mantengan esa perspectiva cuando sean adultos, podría darse el caso de que las generaciones futuras se centraran más en la política interna que en las luchas de poder internas. Wilfrid asintió y se volvió hacia Melchior. Me ha sorprendido mucho ver lo bien que has dirigido a los otros niños, Melchior. Me preocupaba que tuvieras algún problema, ya que estuviste escondido en el edificio norte durante la purga del año pasado, pero todo ha ido de maravilla. Hermano, creo que eso se debe a que pasé mucho tiempo hablando y jugando con todos en el orfanato del templo, respondió Melchior con una sonrisa. Aquí hay más niños, pero la experiencia es más o menos la misma. Como había dicho,
el tiempo que había pasado en el orfanato estaba dando sus frutos. Era capaz de mantener un ojo en su entorno en lugar de estar completamente absorto en sus juegos. Me preocupa más cómo van a encontrar sus clases nuestros próximos alumnos de primer año, dije. No tuvieron muchas oportunidades de estudiar durante el recreo del año pasado, ¿verdad? ¿Van a estar bien? Ya habían trabajado mucho en sus clases escritas, así que no me preocupaban. No estaba segura de que todos obtuvieran las notas más altas posibles, pero al menos aprobarían el primer día. Sin embargo, una cosa que me había llamado la atención era que no habían practicado el Haarspiel lo suficiente. Había una brecha de habilidad agresivamente grande entre los nuevos estudiantes y nuestros actuales alumnos de primer año. Hermana, no tiene sentido preocuparse por eso ahora, me aseguró Charlotte. Haremos que practiquen mientras nuestros músicos estén aquí. Así podremos vigilar de cerca el progreso de cada alumno. Así que nos aseguraremos de que todos estén a la altura, murmuró Wilfrid. Solo no repitas la pesadilla de nuestro primer año. ¡Qué grosero! La biblioteca no está en juego, así que obviamente no haré otro alboroto como ese. Me preocupaba que Dirk y Bertram no encajaran, pero ambos parecen estar bien, dije. Habían jugado a las cartas y al caruta en el orfanato, así que habían ganado unas cuantas partidas en la sala de juegos y lo habían celebrado con los caramelos que habían recibido como premio. Tampoco nadie los había tratado con evidente malicia, aunque tal vez se debiera a que estábamos vigilando. Solo había transcurrido medio año desde que Dirk decidió convertirse en noble. Jugaba bien a las cartas, pero se quedaba atrás en historia y geografía, por no hablar del Haarspiel. Por encima de todo, aún tenía mucho que aprender sobre el sentido común de los nobles. En cuanto a Bertram, había necesitado reevaluar seriamente su posición. De no haber sido por la purga, habría sido un med noble al borde de la archinobleza. Sin embargo, ahora que había sido bautizado en el orfanato, se encontraba en el escalón más bajo de los med nobles, un tremendo paso atrás respecto a su estatus anterior. Ya ni siquiera podía llamar hermano a Laurence. Era fácil ver de dónde venía su incertidumbre. Es la primera vez que Elau bautiza a nobles del orfanato, dije. Melchior, seguramente sufrirán cierta discriminación, pero por favor, vigila que no se convierta en nada grave. Sí, hermana. Los aprendices azules que se alojaban en el castillo tampoco estaban siendo molestados. Una de las doncellas del santuario había dicho que, aunque no le importaban sus condiciones de vida actuales, se sentía más relajada en el templo, donde tenía un asistente. En general, parecía que los aprendices azules se habían unido a sus sirvientes durante el festival de la cosecha, por lo que les resultaba un poco molesto separarse de ellos. Yo me ponía triste cada vez que tenía que separarme de Fran y los demás, así que entendía perfectamente lo que querían decir. Solo puedo esperar que nadie que esté resentido con la antigua facción de Verónica haya sido asignado como encargado de la sala de juegos, comenté. Florencia los eligió, ¿verdad, Charlotte? ¿Sabes quién cuida de los niños que se alojan en el castillo? No temas, hermana, mis asistentes adultos se unirán a ellos a mi regreso a la Academia Real. No hay de qué preocuparse. Los asistentes de Florencia estarían ocupados cuidando del recién nacido, así que Charlotte había asignado a sus propios asistentes para reemplazarlos. Era agradable oírlo. Oh, eso me recuerda, Charlotte, el herrero ha entregado mi pedido. Ya. Estoy encantada, querida hermana. Por supuesto, me refería al colgante con mi escudo. Era un regalo precioso, y habíamos ideado el diseño nosotras mismas, así que no era un simple medallón. Por el contrario, era bastante extravagante, con detalles que representaban el símbolo materno de Charlotte y los sellos de los dioses cuya protección divina buscaba. Una decoración tan precisa y detallada era la especialidad de Johann, por lo que el producto final era bastante maravilloso. También habíamos pedido que se incluyera un pequeño zócalo entre los sellos para que Charlotte pudiera insertar su propia piedra fey. Para los amuletos destinados a obtener protecciones divinas de los dioses, lo mejor era utilizar las propias piedras feys para facilitar el flujo de maná y hacer más fácil que las plegarias llegaran a los dioses. Tu pedido, sondeó Melchior.
Charlotte me pidió algo que demostrara nuestra conexión como hermanas incluso cuando estamos separadas, así que le pedí a mi herrero personal que le hiciera un colgante marcado con mi escudo. ¿No puedo tener uno yo también?, preguntó. Se le nublaba la cara, pero si pedía otro o no era cosa suya. El colgante de Charlotte fue producto de mi entusiasmo porque quería que siguiéramos siendo hermanas incluso después de mi partida. La mayoría de los nobles en su situación me considerarían una extraña una vez que me haya ido, y más aún con mi adopción anulada, así que solo puedo entregar recuerdos a quienes lo solicitan. Hacer los emblemas a petición estaba bien, pero repartirlos sin provocación corría el riesgo de que mis destinatarios me rechazaran con un cortante. Pero vamos a ser extraños una vez que te vayas. Te respeto como a mi hermana mayor, Lady Rosemaine, y te echaré de menos cuando te hayas ido, dijo Melchior. Yo también quiero tu escudo. Entonces pediré otro. Si hacemos el pedido ahora, Johann debería poder terminarlo durante el invierno. La nieve asentada era todavía bastante superficial, así que nuestro pedido llegaría a Johann sin problemas. Había oído que tenía mucho tiempo libre durante el invierno, como solía ocurrir cuando se estaba atrapado en casa, así que probablemente estaría encantado de tener trabajo que hacer. A Melchior se le iluminó la cara con una sonrisa. Le expliqué los matices del diseño de Charlotte y luego trabajé con él para idear un nuevo colgante. De repente, Wilfrid empezó a dibujar a nuestro lado. Quiero algo así, anunció. ¿Qué? ¿Tú también quieres una conexión conmigo, Wilfrid?, pregunté, frunciendo el ceño. Las peticiones de Charlotte y Melchior tenían sentido, después de todo, yo les caía bien, pero Wilfrid había detestado nuestro compromiso e incluso había hablado bastante mal de mí. No entendía por qué quería mi escudo. Como te he dicho, te quiero como a una hermana, me explicó, con aire un poco incómodo. Eso me ha quedado especialmente claro en los últimos días. Atrás había quedado el ambiente tenso que siempre le había acompañado. Tal vez, al decir lo que pensaba, había conseguido superar su fase de rebeldía. ¿Pero no fue demasiado repentino? Ni una sola vez en todo nuestro noviazgo habíamos actuado como una pareja de verdad, así que mis sentimientos no habían cambiado ni antes ni después de que se cancelara. No entendía por qué los suyos estaban cambiando tanto. Querido hermano, le dije, tu actitud ha cambiado drásticamente desde que cancelaron nuestro compromiso. ¿De verdad separa tanto a una prometida de un hermano? Por supuesto, respondió. Ah. Todavía no lo sabes, tal vez. Pronto se aclarará. Yo tampoco lo entendía cuando nos prometimos. ¿Pero lo entiendes ahora? Sí. Las parejas y los hermanos son mundos aparte, así que este desenlace siempre fue inevitable para nosotros. No era algo que pudiera soportar. Me miró de arriba abajo y luego sonrió satisfecho. Espero que no tardes mucho en crecer tú también. Luego, me tendió al diseño que quería, con aspecto realmente iluminado. No pude evitar sentir un poco de envidia de que hubiera crecido antes que yo. Oh, pero veo que no ha superado su amor por los diseños inútilmente geniales. Al día siguiente envié una carta a la compañía Plantin, informándoles de mis pedidos urgentes para Johann. Luego pasé el resto del tiempo antes del nuevo curso académico observando la sala de juegos, discutiendo durante la cena, estudiando para mis clases y repasando los pasos para los próximos rituales de dedicación. El día en que estaba prevista la salida de los alumnos de cuarto curso, Wilfrid y yo nos teletransportamos a la Academia Real. Por favor, relájese aquí por ahora, Lady Rosemaine, dijo Lieseleta. Gretia y yo prepararemos su habitación. Este año, Lieseleta había tomado el lugar de Rillarda como mi asistente adulta. Esto era para que Brunilde pudiera centrarse en los negocios con la familia real y los ducados de alto rango, y Otilie pudiera permanecer en Ehrenfest para mantener a Clarissa bajo control. También sería una buena oportunidad para que Lieseleta interactuara con los asistentes de la soberanía. Lieseleta, por favor, confirma que se han preparado habitaciones para Harmut y los demás que nos acompañarán en los rituales de dedicación, dije. Como desee. Mientras ella y Gretia iban a guardar mis cosas, Brunilde me guió a la sala común. Ella solo actuaría como mi asistente aquí en la Academia Real.
En Ehrenfest tenía una habitación en el edificio occidental y ahora era tratada como miembro de la familia archiducal. Eso significaba que no podía entrar en el edificio norte sin permiso del archiduque, así que nos veíamos poco. Por primera vez en mucho tiempo, Brunhilde me preparó un té. ¿Cómo van las cosas en Groschel?, le pregunté. Gracias a la ayuda de la familia archiducal y a los círculos de apoyo de Clarissa, todo va mucho mejor. En otoño, un taller de carpintería tras otro nos enviaron sus productos terminados, y nuestros edificios tuvieron puertas y ventanas en un abrir y cerrar de ojos. Padre se alegró especialmente de haber aprobado las calles más anchas del distrito comercial cuando vio la abundancia de carruajes que lo atravesaban. Nuestro plan es terminar los interiores durante el invierno, con el objetivo de tener todo tipo de tiendas listas para la primavera. Al igual que los artesanos y comerciantes habían afluido a Groschel con instrucciones, también lo habían hecho los suministros para el invierno. El rápido aumento de la población de la ciudad la había convertido en un lugar muy ajetreado. Además, dije, respecto a tu hermana pequeña, Bertilde. ¿Cómo se espera que me relacione con ella? Bertilde ha estado sirviendo ansiosamente a Lady Elvira en previsión de convertirse en su asistente. Te agradecería que decidieras tomarla como asistente, aunque solo fuera por este invierno. Brunhilde quería darle a su hermana la oportunidad de servir como mi aprendiz de asistente. Solo sería por poco tiempo antes de mi partida, pero acepté de inmediato. ¿Te refieres a entrenarla tú mismo, verdad?, pregunté. Tal vez podría involucrar a los asistentes de Melchior. Pretendo tomar prestados a los que le servirán en la Academia Real, pero no podrán entrar en mi habitación. Como mínimo, deseo darles la oportunidad de presenciar los preparativos y el trabajo previo que conllevan las fiestas de teconducados de alto rango. Hay mucho que necesitarán ver para entender. De todos los alumnos de Ehrenfest, Brunhilde era la que más experiencia tenía en el trato con ducados de alto rango. Era importante que entrenara a su sucesor tanto como pudiera antes de graduarse. Como desees, dijo. Esto es por el futuro de Ehrenfest, lo haré lo mejor que pueda. Brunhilde continuó informándome de que había recibido algunas telas de Arensbach a través de Florencia, y luego alabó mi decisión de apuntalar a la primera esposa. La indignación de los ancianos de Leisegan fue bastante molesta cuando iniciábamos el relevo generacional. Y después de haberle prometido a Laub durante nuestro compromiso que apoyaría a Lady Florencia, me complace más allá de las palabras que hayas elegido apuntalarla a ella antes que a mí. Brunhilde y Florencia eran de la misma facción. No habría sido prudente abrir una brecha entre ellas cuando las mujeres del ducado por fin se habían unificado bajo un mismo estandarte. No espero ser de mucha utilidad, teniendo en cuenta mi falta de habilidades para socializar, dije. Aún así, haré todo lo que pueda para apoyarte, para minimizar el impacto que mi traslado tenga en Ehrenfest. Aprecio su amabilidad, Lady Rosemaine, pero... Ella soltó una risita refinada. Como su asistente, estoy destinada a apoyarla. Brunhilde dio entonces un paso atrás, permitiendo que Muriela se acercara a mí en su lugar. Se llamaba Elvira, y por lo que sé, estaba bastante ocupada con la imprenta. Ella también servía como mi asistente solo en la Academia Real. Que este mandato sea tranquilo, Lady Rosemaine, dijo. En efecto. Puede que sea nuestro último curso juntos, pero lo estoy deseando. ¿Cómo está la industria de la imprenta, si se puede saber? Los eruditos estamos desconcertados por el uso de los círculos de teletransporte, eficientes en maná, para enviar sus libros al castillo. Las pruebas frecuentes han causado una rápida degradación, y mi tarea actual es hacer que los círculos requieran aún menos maná para su uso. Según Muriela, Elvira estaba trabajando duro para terminar mi sistema de ofrendas y poder enviarme nuevos libros lo antes posible. Oh, madre. Tal vez quieras pedir consejo a Raymond, del laboratorio Irchur, dije, sinceramente conmovida. Tal vez incluso puedas investigar con él. Yo estaré ocupada fabricando herramientas mágicas para mi biblioteca. Charlotte regresó a la Academia Real al día siguiente, y Theodore vino un día después. Nos habló de la estancia de los Gutenberg en Kirnberger. Nos tomamos un respiro una vez que llegaron todos los de segundo año, y luego fuimos reuniéndonos para preparar nuestras lecciones.
Algunos de los aprendices de caballero de los grados superiores ya habían ido, pero los aprendices de erudito y los asistentes aún necesitaban material. Habíamos decidido ir juntos para mayor seguridad. Subí a mi bestia alta, tras lo cual Judite ocupó el asiento del copiloto. Iba a custodiarme durante todo el viaje. Pero cuando salíamos del dormitorio camino del punto de reunión, algo por encima de nosotros me llamó la atención. Rayos de luz familiares y el mismo círculo mágico que se había apoderado del cielo. Curioso, empecé a ascender para verlo mejor. Lady Rosemaine, ¿hasta dónde vamos a subir?, preguntó Judite con curiosidad. Su preocupación me hizo volver en mí. Los otros caballeros de la guardia me seguían hacia el cielo, con cara de incertidumbre. Tenía intención de subir aún más, pero esto bastará por ahora, dije. No quisiera preocupar a nadie. Descendí hasta el punto de reunión y luego lo cubrí parcialmente con el escudo de Chutzaria. Esto es lo máximo que voy a hacer, dije. Los demás tendrán que regenerar el punto de reunión para poder obtener más protecciones divinas. Los adultos lo consiguieron durante la conferencia de archiduques, así que espero que ustedes también lo logren. Los alumnos de los otros ducados estaban reponiendo sus propios puntos de reunión, así que nuestros alumnos tenían que empezar a hacer lo mismo, de lo contrario, podrían empezar a quedarse atrás a largo plazo. Como yo me iba el año que viene, quería asegurarme de que estuvieran a la altura antes. Ehrenfest llevaba la delantera en lo que se refería a ceremonias religiosas, y eso era algo que quería que mantuvieran. Deberíamos reunir más ingredientes de poción de rejuvenecimiento que de costumbre, dije. Los rituales de dedicación los necesitarán. Filine siguió las instrucciones y recogió todos los ingredientes que pudo, y luego se reunió con los demás para participar en el ritual de rejuvenecimiento, con una expresión de férrea determinación en el rostro. Les enseñé a todos lo que tenían que recitar, momento en el que los alumnos formaron un anillo y empezaron a rezar a Flotrane. Los ley nobles y los estudiantes más jóvenes tuvieron que retirar las manos de la tierra antes de que se completara la ceremonia, pero esta concluyó sin incidentes. Al igual que durante la conferencia, el lugar de reunión se había regenerado. Wilfrid, Charlotte, dije, lleven a todos de vuelta al dormitorio. Hay algo que deseo comprobar, pero necesitaré ir a lo alto del cielo. ¿Puede decirnos qué es ese algo, hermana? Un secreto relacionado con la familia real. Entendido. Ten cuidado. No tenía sentido explicarles el círculo mágico cuando no podían verlo. Volví a subir a mi bestia y me elevé en el aire, muy por encima de las líneas de maná. Lady Rosemaine, ¿a qué altura vamos?, gritó Judite, de nuevo en el asiento del copiloto. Temblaba de miedo, ya que nunca había alcanzado esa altitud. Solo un poco más alto, respondí. Necesito verlo todo. Una vez a suficiente altura, contemplé los terrenos nevados de la Academia Real. Me recordaban a un lienzo blanco, sobre el que estaban pintadas las líneas de colores divinos que formaban el círculo mágico. Todo lo que había más allá se perdía en un mar de nubes que se extendía a lo lejos en todas direcciones. En cierto sentido, parecía como si la Academia Real se hubiera hecho a la medida del círculo, y no al revés. Se trata de un círculo mágico de selección. Al igual que los círculos que habían aparecido en la Biblia y encima del escenario giratorio, su propósito era revelar a los candidatos a Cent. No había cambiado en absoluto desde la conferencia de archiduques, ni tampoco había desaparecido, a pesar de que yo había regresado a Ehrenfest después de crearlo. El círculo mágico apareció después de que rezara mucho y dedicara mi maná a los dioses, así que definitivamente tiene algo que ver con la elección del próximo Cent, pero no lo sé. ¿Cambiará cuando me adopten y me registren como miembro de la familia real? La Biblia no lo había dicho, ni había aparecido nueva información en su interior desde la aparición del círculo mágico. Por lo que había visto, ni siquiera había una explicación en el archivo subterráneo. Tal vez estuviera escondida en alguno de los textos que aún no había leído, pero la mayoría de los documentos que había allí no eran más que largas explicaciones de reyes anteriores que se reducían a: nos hemos dejado la piel. Ahora te toca a ti. El maná activa los círculos mágicos, así que tal vez podría activar este bañándolo con bendiciones. O podría dejar caer algunas piedras face llenas de maná sobre él. Espera.
Hacer llover piedras sobre los otros estudiantes probablemente no sea la idea más segura. Intenté pensar en otras formas de activar el círculo mágico, pero no se me ocurrió nada. Las oraciones hicieron aparecer el círculo, así que tal vez las oraciones hagan que se active. ¿Significa eso que debo volver a los santuarios? ¿O hay algún otro lugar donde deba rezar? ¿Y soy solo yo, o he pasado tanto tiempo rezando últimamente? Habíamos realizado un ritual de dedicación en el auditorio después de que apareciera el círculo mágico, pero eso no había parecido cambiar mucho las cosas. ¿Has aprendido algo?, me preguntó Judith. Puedo ver algo, pero no estoy segura de qué hacer a continuación. Volvamos al dormitorio. No era la primera vez que mi falta de creatividad me preocupaba. No podía obligar a mis caballeros guardianes a esperar mientras yo pasaba una eternidad contemplando mi próximo movimiento. Judith, ¿puedes pensar en un buen lugar para rezar?, pregunté. Acabamos de rezar en nuestro lugar de reunión, pero creo que es más común rezar en la parte trasera del auditorio. Donde está el santuario, quiero decir. Para una persona normal, la capilla era obviamente el mejor lugar. Estaba tan acostumbrada a rezar aquí, allá y acullá que ni se me había ocurrido. Además, ahora que lo pensaba, había rezado en el auditorio durante la conferencia de archiduques, no en la sala más lejana, donde se encontraba el santuario. Supongo que ahora tendremos que ir a la sala más lejana. Espera, ¿no es ahí donde celebraremos los próximos rituales de dedicación? Tal vez activarían el círculo mágico. Menos mal que me estaba dando cuenta ahora y no durante los rituales, cuando ya sería demasiado tarde. Avisar a la familia real probablemente sería una buena idea. Muy bien, Judith. Muy bien, exclamé. Todo el país te agradecerá lo que has hecho hoy. Yo. Mientras volvíamos con los demás, no pude evitar sonreír al ver la confusión en los ojos violetas de Judith. Era el primer día de los nuevos alumnos en la Academia Real. Sus mayores los recibían con los brazos abiertos y los trataban como invitados. Bertilde estaba entre los recién llegados, y llegó a la sala común guiada por los alumnos mayores. La llevaron a sentarse cerca de mí y sonrió mientras su hermana mayor, Brunilde, le servía té. Las dos hermanas tenían los mismos ojos grandes y amarinos. También tenían en común su pelo largo y sedoso, pero no era del mismo color. El de Brunilde era carmesí, mientras que el de Bertilde era rosa rosado. Bienvenida, Bertilde, le dije. Escucha atentamente a Brunilde como mi aprendiz de asistente. Sí, Lady Rosemaine. Los aprendices de asistentes de Melchior también fueron traídos ante mí, tras lo cual discutimos nuestros planes futuros. Como siempre, los que estaban a mi servicio debían terminar sus clases lo antes posible para poder acompañarme a la biblioteca. Como alumnos de primer año, deberían poder terminar las clases antes que los demás, les expliqué. Estudien bien y saquen buenas notas, por el bien de Melchior y el suyo. Entendido. Nicolaus fue el último de los nuevos alumnos en llegar. Hoy había mucha gente, incluso los mayores estaban en la sala común. Discutimos los planes para la investigación conjunta de este año. Luego asigné tareas a los aprendices, fueran o no asistentes del archiduque. El año pasado estuvimos a punto de perder los resultados de nuestras investigaciones a manos de Drewan Chell, dije. Tengan cuidado de preservar nuestros secretos este año, e incluyan algo exclusivo de Ehrenfest en vuestro trabajo. Mientras tanto, llegaron Damuel, Angélica, Leonore, Harmut y Cornelius. Formaban los adultos que se pondrían las túnicas azules para participar en los rituales de dedicación de este año. Los ley nobles realizarán primero su ritual de dedicación, luego los med nobles, después los archinobles y los candidatos a archiduques, dije. Participar en todos ellos sin duda te pondrá a prueba, pero confío en que te mantengas fuerte. Debe concluir antes del ritual de dedicación de Ehrenfest, anunció Harmut con una sonrisa. Pueden contar con nosotros para concertar las fechas con Klassenberg y el Templo de la Soberanía. Sus estudios no se verán afectados en lo más mínimo. En momentos así, recordé que Harmut era realmente de fiar. Si tan solo no lo hubiera dicho mientras sonreía de oreja a oreja y acariciaba la piedra fe y crestada de su pecho.
Ah, veo que todos están aquí, dijo una voz familiar. Soy Irchur, la supervisora de los dormitorios. A su llegada, Irchur repasó el programa del año. Las reuniones de confraternidad y la ceremonia de promoción tendrían lugar como de costumbre. Una vez terminada su explicación, se dirigió directamente a mí. Lady Rosemaine, ¿has reunido los ingredientes necesarios para fabricar las herramientas mágicas de tu biblioteca? No son comunes, ni mucho menos, así que estaba un poco preocupada. Ya lo hice. Ferdinand ya los tenía en su taller. Ah, claro que las tenía. Entonces mi investigación continuará sin problemas. ¡Qué alivio! Espera, ¿solo te preocupaba tu investigación? Lo sabía. Tú y Ferdinand son dos gotas de agua. De tal mentor, tal estudiante. Una vez más, mis días en la Academia Real empezaban suspirando por Irchur. Mientras todos los demás estudiaban desesperadamente, yo pasaba mi valioso tiempo libre antes de la ceremonia de ascenso en la sala común, leyendo los libros que habíamos recibido de las provincias de Ehrenfest. Entre ellos había una versión ilustrada de una historia de Dieter, la entrega de este año de Historias de Amor de la Academia Real, y nuevos volúmenes de la historia de Dunkelfelger. Desde el acuerdo de mi adopción real, no había tenido tiempo de leer nada que no fueran documentos esenciales para los diversos traspasos que se estaban produciendo en Ehrenfest. No recordaba cuándo había sido la última vez que había podido perderme en un libro. Era rejuvenecedor, como si acabara de mojar mi garganta reseca con un vaso de agua fría. Ah, esto es felicidad. No me siento vivo sin un libro entre las manos. Capítulo 637. Las reuniones de la comunidad, cuarto año. La ceremonia de promoción iba a empezar a la tercera campanada, y el ambiente en el dormitorio era electrizante. Lieseleta y Bertilde me estaban peinando, mientras Brunilde y Gretia repartían horquillas entre las chicas nuevas. Tienes un verdadero talento para peinar, Bertilde, dije. Lady Elvira dijo lo mismo. Me encanta hacerlo. Bertilde continuó contándome los trabajos que había hecho mientras trabajaba para Elvira y las diversas cosas de las que habían hablado. Su cabellera rosa estaba adornada con dos horquillas, una que acababa de recibir como alumna de primer curso y otra que le habían regalado sus padres para celebrar su ingreso en la Academia Real. Lieseleta nos observó durante un rato, luego empezó a preparar mis adornos para el pelo y a revisar mi equipaje, un claro indicio de que Bertilde había pasado por mi aprendiz de asistente. Lady Rosemaine, dijo, ¿le bastarán Brunilde, Matías y Roderick como séquito para la reunión de la hermandad? Ciertamente. También tengo información de los eruditos que fueron a la reunión el otro día. Parece que Klassenberg tiene un nuevo candidato a archiduque este año. ¿Quieres que te recuerde su nombre para que puedas saludarla? Había una sonrisa burlona en su rostro. Sospechaba que alguien ya me lo había dicho mientras leía y que yo lo había ignorado por completo. Por favor. Su nombre es Lady Gentiane. Es la hija de la tercera esposa de Aub Klassenberg. Espero que la veas con frecuencia en relación a los rituales de dedicación. Lady Gentiane. Lady Gentiane. Buenos días, Lady Rosemaine. Buenos días, Damuel. Me había trasladado a la sala común una vez que estuve lista para la ceremonia de avance solo para encontrar a Damuel allí esperándome. Harmut y Cornelius también estaban presentes, pero ya habíamos asistido juntos a la academia, así que no me pareció particularmente extraño. Pero Damuel. Verlo aquí me pareció muy extraño, sobre todo con la túnica azul que llevaba. Leonore, Angélica, dije, me alegro de tenerlas hoy a mi servicio. Los hombres llevaban túnicas azules porque iban a asistir a una reunión con el Templo de la Soberanía, mientras yo iba a la ceremonia de avance y a mi reunión de confraternidad. No sabía a quién iba a enviar Klassenberg, pero Eglantine había avisado de que hoy era el día. Confiaré cualquier discusión sobre los rituales de dedicación a Harmut, anuncié. Damuel, Cornelius, asegúrense de que no haga ninguna locura. Entendido, dijeron a coro. Seguro que había alguna tensión persistente entre Harmut e Immanuel, así que quería que alguien los vigilara. Tienes la intención de reunirte con algunos de tus amigos, ¿verdad?, preguntó Cornelius. Ve y disfruta de la reunión de confraternidad. Como desees,
querido hermano. Cornelius me envió entonces al vestíbulo, donde los demás estudiantes hacían cola y llevaban puestas sus capas de Ehrenfest. Era lindo ver a los de primer año tan tensos. Brunilde y Charlotte habían repartido rincham, así que todo el mundo tenía el pelo brillante. Vamos, entonces, dijo Wilfrid. Los de primer año, asegúrense de no olvidar el número de nuestra puerta ni de perder sus capas o broches. De lo contrario, no podrán volver a entrar en el dormitorio. Abrimos la puerta y salimos del dormitorio. Había habido un ligero cambio en la clasificación de los ducados, pero nada demasiado importante. Nos alineamos en el 8º puesto. La ceremonia de promoción comenzó como de costumbre y dio paso a una explicación de las clases de la Academia Real. Se anunció que ahora los estudiantes obtendrían sus STAPs en su tercer año, como se había decretado durante la conferencia de archiduques, y que el plan de lecciones de cada clase había sido fuertemente modificado para incorporar los planes de estudio anteriores. Pero tenía tantas ganas de obtener mi STAP, gruñó Bertilde, con los labios fruncidos. Los demás alumnos de primer curso parecían más descontentos que insatisfechos, lo cual tenía sentido, ya que no se había revelado el motivo de los cambios. Un STAP demuestra que eres noble, dije, así que entiendo tu deseo de conseguirlo cuanto antes. Pero créeme, tienes mucho más que ganar si la obtienes más tarde. Ah, sí. En efecto. Aprendimos que se pueden obtener abundantes protecciones divinas de los dioses mediante la oración y las ofrendas de maná. Si obtuvieras tu STAP en tu primer año, antes de que tu maná cambiara debido a estas protecciones, podrías no ser capaz de controlar tu maná en años posteriores. Por eso se han hecho estos ajustes. Si ves a algún alumno de primer año quejándose de la decisión en clase, asegúrate de educarlo. Bertilde asintió, sustituyendo su puchero por una mirada de comprensión. Nicolaus también lo hizo, al parecer había oído mi explicación. La ceremonia de ascenso concluyó y todos nos separamos en grupos para las reuniones de camaradería. Los candidatos a archiduque nos dirigimos a la sala pequeña, cada uno con 3 de nuestros criados. Han llegado Lord Wilfrid, Lady Rosamine y Lady Charlotte de Ehrenfest, el 8º, anunció un hombre erudito que estaba en la puerta. Entramos y vimos a Hildebrand, que también asistía este año. Pronto llegó el momento de saludar al príncipe, así que Wilfrid habló como nuestro representante. Una vez más, Dregarnor, la diosa del tiempo, ha entretejido nuestros hilos y nos ha bendecido con una reunión. Me quedé aplastado entre él y Charlotte. El Cent espera con impaciencia los rituales de dedicación, dijo Hildebrand, sonriendo alegremente. No soy formalmente un estudiante, pero me ha permitido participar en la sección de Med Nobles, lo que no debería suponer una carga para mí. Estoy deseando participar por primera vez en un ritual de la Academia Real. El príncipe Hildebrand sí que es muy trabajador, ¿verdad? Comprimió su maná para entrar en el archivo, estudió la lengua antigua, y ahora esto. Es difícil creer que ni siquiera es un estudiante todavía. Esta vez, realmente quería participar en el ritual de dedicación como miembro de la familia real. Si el joven Hildebrand seguía participando también en futuras ceremonias religiosas, seguramente obtendría muchas bendiciones divinas. Tal vez incluso sería el candidato más probable entre la realeza para convertirse en Cent. Es crucial que los futuros gobernantes de Jürgen-Schmidt desempeñen un papel activo en las ceremonias religiosas, dije, por lo que encuentro admirables tu esfuerzo y tu actitud previsora, príncipe Hildebrand. Rezo para que el próximo ritual de dedicación sea una experiencia productiva para ti. A partir de ahí, bajamos del escenario para comenzar nuestro barrido de los ducados de mayor rango. El primero fue Klassenberg. Detrás de su mesa había una chica no mucho más alta que yo, una preciosidad de ojos azules y pelo violeta. Estaba con sus asistentes y me recibió con una sonrisa. El aire tranquilo y elegante que desprendía era característico de una mujer de Klassenberg. Wilfrid, Charlotte y yo nos arrodillamos para realizar los saludos habituales de la primera vez. Lady Gentiane, ¿podemos pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por el severo juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Puedes. Lady Gentiane aceptó las bendiciones de nuestros anillos y luego esbozó la misma sonrisa refinada que estaba acostumbrada a ver en Eglantine o Primevere.
El AU me ha informado de que vamos a realizar rituales de dedicación con Ehrenfest como investigación conjunta. Como sabes, solo soy de primer año, así que hay muchas cosas de la ceremonia que no entenderé. Solicito y agradeceré su guía, Lady Rosemaine. Apreciamos enormemente su cooperación, Lady Gentiane. El siguiente fue Dunkelfelger. Lestilaut se había graduado, así que Hannelore era la única candidata a archiduque en su mesa este año. Nuestras miradas se cruzaron e intercambiamos cálidas sonrisas. Rosemaine, dijo Wilfrid y me empujó suavemente hacia adelante. Como yo estaba más cerca de Hannelore que él o Charlotte, me dejaba saludarla a mí en su lugar. Lady Hannelore. Una vez más, Dregarnor, la diosa del tiempo, ha entretejido nuestros hilos y nos ha bendecido con un encuentro. Ha pasado demasiado tiempo. Nos habíamos visto durante la conferencia de archiduques, pero así era como me sentía de verdad. Ehrenfest ha producido varios libros más este año que seguro les encantarán. Tenemos una historia de Dieter, con ilustraciones de Lord Lestilaut, y más volúmenes sobre la historia de su ducado. También está el tercer volumen de la historia de Fernestine, pero sospecho que ya lo has terminado. El caballero guardián de Hannelore parecía muy interesado en los nuevos libros de Ehrenfest, pero Hannelore tenía otra cosa en mente. En efecto, la conclusión me conmovió, dijo. ¿Habrá un nuevo volumen de historias de amor de la Academia Real este año? Estoy ansiosa por leer más cuentos maravillosos y románticos. Por supuesto. Intercambiemos libros una vez más. Lo estoy deseando. El saludo concluyó con más sonrisas. Luego nos trasladamos a Drewanchel. En esta mesa había varios candidatos a archiduque, entre ellos algunas caras nuevas, y Owen era su representante. Wilfrid realizó el saludo de rigor y fue invitado a participar en más investigaciones conjuntas este año. Me temo que ya tenemos planes para llevar a cabo investigaciones religiosas con Klassenberg y Fremeltag. Si queremos colaborar, tendrá que ser a menor escala. Desde luego, no tenemos tiempo para grandes investigaciones que impliquen a todo nuestro ducado. Entonces necesitaremos algo que atraiga su interés, replicó Orwen. Luego se volvió para mirarme y dijo, consultaré al profesor Gundolf. Así que tiene la intención de tomar ese enfoque de nuevo, ¿verdad? Bueno, diga lo que diga el profesor Gundolf, no voy a hacerlo. Quería pasar mi tiempo de investigación aquí en la Academia Real creando herramientas mágicas para mi biblioteca y mejorando el círculo mágico de teletransporte para facilitarles las cosas a Muriela y Raimund. Dicho esto, este año iba a estar muy ocupado tanto en Ehrenfest como en la Academia Real. Tendría que asistir a muchas reuniones con la familia real. También quería inspeccionar mi nueva villa y recoger mis asistentes de la soberanía antes de mi adopción. Además, al regresar a Ehrenfest, tendría que llevarme a los aprendices azules de la sala de juegos para realizar el ritual de dedicación. También necesitaba tener en cuenta las reuniones con los nobles que volvían de la soberanía a Ehrenfest y conocer a los nobles de Ehrenfest en general. En resumen, necesitaba todo el tiempo posible en Ehrenfest, así que era dudoso que tuviera la oportunidad de trabajar en las herramientas mágicas de mi biblioteca. Era probable que acabara teniendo que confiar los ingredientes a Irchur. Me lo esperaba, pero realmente no tendré mucho tiempo para hacer las cosas que realmente me interesan. Una nube negra se cernía sobre mí cuando dejamos Drewanchel. Mi invierno iba a ser penosamente ajetreado. Hillesenmeyer y Auchletste eran los siguientes, pero decidí dejar esos saludos a Charlotte. En la primera de las dos mesas, Lucinde de Hillesenmeyer nos presentó a sus hermanos pequeños. El primero era de segundo año y había sido adoptado durante el otoño. Según tenía entendido, Hillesenmeyer solo tenía candidatas a archiduques mujeres, y no era raro que adoptaran hombres de su extensa familia para que sirvieran de novios y produjeran más candidatos a archiduques. Dicho esto, no era habitual adoptar a alguien justo antes de que tuviera que elegir su curso de especialización. La chica de sexto año que representaba a Auchletste también nos presentó a sus dos hermanos pequeños. Wilfrid parecía estar familiarizado con el hermano, mientras que la hermana era adoptada y una estudiante nueva. Seguro que este año hay muchos nuevos candidatos a archiduque, reflexioné. El número se ha disparado. ¿No recuerdas lo que nos dijo Harmut?
replicó Wilfrid. El método para obtener más protecciones divinas ha dado lugar a más adopciones. ¿Recuerdas? Si alguien me lo había dicho, desde luego no lo recordaba. Resulta que cada vez más familias archiducales adoptaban archinobles consanguíneos con suficiente maná que aún no habían comenzado sus cursos especializados en la Academia Real. Harmut compartió la información con nosotros para no tener que apartarte de tu libro. Sabía que estabas aprovechando una rara oportunidad para leer con tranquilidad, pero aún así estabas allí mismo cuando dio el informe. Seguro que oíste algo. No es inusual bloquear el entorno cuando se lee. Dicho esto, era mi primera oportunidad de sumergirme en un libro en bastante tiempo, así que reconozco que puede que haya sido un poco más inconsciente de lo habitual. Espera, ¿Harmut trabajó activamente para preservar mi tiempo de lectura? ¿Qué demonios? Parece tan genial de repente. El corazón casi me da un vuelco. Estaba muy agradecida por lo que había hecho, pero al mismo tiempo no quería perderme ninguna información importante. Tendría que pedirle que al menos escribiera sus informes para poder leerlos más tarde. Mientras reflexionaba sobre la situación, Wilfrid terminó de saludar a Arensbach. Detlinde se había graduado y Leticia aún no tenía edad para matricularse como estudiante, así que Martina, la asistente de Detlinde, actuaba como representante de su ducado. ¿Cómo están Lady Detlinde y mi tío?, preguntó Wilfrid. Arensbach tiene una deuda de gratitud con Lord Ferdinand. Ahora que nuestra fundación se ha teñido, nos ha estado ayudando ofreciéndonos su maná. ¿Qué? ¿Le están obligando a hacer la reposición de maná además del papeleo y las ceremonias religiosas? Ni siquiera está casado todavía. Mientras miraba atónita a Martina, ella esbozó una sonrisa preocupada y continuó. Para recompensar a Lady Detlinde por aceptar las tiránicas exigencias de la familia real de que le dieran una habitación oculta antes de su matrimonio, Lord Ferdinand se ofreció a ayudarnos temporalmente con nuestra reposición de maná. Realmente es un hombre amable. ¿Exigencias tiránicas? La orden solo había llegado porque estaban siendo tiránicos, retrasando la unión de las estrellas y negándose a dejar que Ferdinand regresara a Ehrenfest. Hacerle suministrar maná encima era ridículo. Además, ¿fue realmente Ferdinand quien sugirió este pequeño compromiso? ¿Está planeando algo como cuando reunió ingredientes al amparo de la oración de primavera? ¿O Arensbach está mintiendo para evitar las críticas? Consideré estas posibilidades mientras Martina preguntaba por el estado de Aurelia. Ambas parecían válidas, así que realmente no estaba seguro. Pasamos a saludar a Gauss Buttel y luego volvimos a nuestros asientos. Ahora empezarían a llegarnos los ducados de menor rango. Murrenrewe, que estaba un año por encima de mí, se acercó a nuestra mesa en nombre de Immerdink. Se echó hacia atrás el pelo púrpura y sonrió, una combinación enfermiza de lástima y desprecio que me puso inmediatamente de los nervios. Lady Rosemaine, dijo, me han llegado noticias de que van a deshacer su adopción para que pueda unirse al Templo de la Soberanía. Puede que sea por una buena causa, difundir la importancia de las ceremonias religiosas por todo Jorgensmith, pero debe de ser duro saber que perderá su condición de candidata a archiduquesa, y entrará en el templo como una simple archinoble. ¡Qué trágico! Parece que ese rumor es popular en todas partes. Nuestros nobles habían llegado a la misma conclusión a raíz de todas las convocatorias secretas que habíamos recibido de la familia real. ¿Se habían dado cuenta otros ducados también? Otra posibilidad era que Immerdink fuera solo uno de los ducados a los que Georgine había incitado a decirle al rey que la santa de Ehrenfest merecía ser la sumo obispa de la soberanía. Por las risitas que pude oír, Murrenrewe no era la única que se alegraba de oír que Ehrenfest iba a perderme. El Sent no nos ha ordenado ni nos ordenará que enviemos a Rosemaine al Templo de la Soberanía, replicó Wilfrid. Su rotunda declaración causó revuelo y atrajo más atención hacia nosotros. Eso no puede ser, pronunció Murrenrewe, parpadeando con sus ojos anaranjados. Auberenfest recibió varias convocatorias del rey durante la conferencia de archiduques. La familia real sí propuso la idea, pero fue rechazada, dije con una sonrisa, revelando el fallo en la suposición de Murrenrewe. Aunque ella creyera que yo estaba destinado a descender al rango de archinoble, en ese momento seguía siendo candidato a archiduque de un ducado de rango superior.
No tenía por qué quedarme callada mientras ella difundía su desinformación. Continué, debido a mi salud, no podría soportar los largos viajes para celebrar ceremonias religiosas en otros ducados. Por ello, Auberenfest impuso una regla. Solo permitiría que me conviertan en la sumo obispa de la soberanía, si los candidatos a archiduques de cada ducado y los miembros de la familia real acudían al templo de la soberanía para aprender ellos mismos las ceremonias. Murrenrewe palideció al oír que pretendía arrastrar conmigo a las familias archiducales de cada ducado. Por su expresión, estaba claro que ni siquiera se había planteado entrar en el templo. A menos que la familia real y los Aux del país estén de acuerdo en entrar en el templo de la soberanía, no iré allí, concluí. Aún así, dependiendo de la decisión del Cent, puede que acabemos allí juntos muy pronto, contigo vestida con la túnica azul de aprendiz. Debido a mi cortante respuesta a Eimerdink, ninguno de los otros ducados preguntó por el rumor. El archinoble de Fremeltag habló con Wilfrid y Charlotte sobre la investigación conjunta de este año. Ellos la dirigían, no yo, así que pasé a un segundo plano y me limité a escuchar. Resultó que los nobles de Fremeltag ya estaban visitando su templo para rezar y dedicar su mana, con la esperanza de obtener tantas protecciones divinas como fuera posible. Eso me recuerda que, nuestros nobles siguen sin ir al templo, aparte de cuando se reúnen con los plebeyos. Ese pensamiento me rondaba por la cabeza mientras asistía al resto de la reunión de la confraternidad. Había tantos nuevos candidatos a archiduque que acabó siendo mucho más concurrida de lo habitual. Cuando regresamos a la sala común, Harmut y los demás ya habían vuelto de su reunión. Enseguida pedí un informe sobre el estado de los rituales de dedicación. Wilfrid y Charlotte también escucharon, ya que tendrían que supervisar a los rangos inferiores cuando participaran. Buen trabajo en las negociaciones, dije. ¿Qué han decidido? Como los rituales cuentan como investigación conjunta y no forman parte de los planes de estudio, no pueden celebrarse en lugar de las clases, respondió Harmut. En su lugar, tendrán lugar los días de la tierra. La mayoría de los estudiantes querían vivir una ceremonia religiosa cuanto antes para aumentar sus protecciones divinas, pero los profesores consideraban que la investigación conjunta era un complemento opcional para los que ya habían terminado sus clases. Así pues, se decidió que quienes desearan participar podrían hacerlo en su tiempo libre. No todos los alumnos participarán, ya que se trata de una investigación conjunta y no de una clase, explicó Harmut, y hacer una excepción ahora solo traería problemas en el futuro. La primera vez que se puede hacer fuera de clase es un día de la Tierra. Había pensado que Klassenberg presionaría para que se celebrara incluso antes, pero parece que no. El Templo de la Soberanía había pedido que el ritual se hiciera de una vez en lugar de en 3 partes, pero la Academia Real se había negado, ya que la disparidad de maná entre los ley nobles y los candidatos a archiduque era simplemente demasiado grande. El Templo de la Soberanía insistió una y otra vez a Lady Eglantine para que les diera la razón, pero como los sacerdotes azules y las doncellas del santuario cayeron inconscientes durante el ritual de dedicación anterior, y Manuel se quedó sin argumentos, dijo Harmut con una sonrisa divertida. Lady Eglantine sugirió entonces que los jóvenes estudiantes participaran en un grupo inferior a su estatus actual, por seguridad, del mismo modo que el príncipe Hildebrand pretende participar como Med Noble. Charlotte suspiró aliviada. Dar prioridad a la seguridad de los estudiantes es un acierto. Ofrecer maná es difícil cuando no estás acostumbrado a hacerlo. A los ley nobles más jóvenes les convendría no participar, añadió Wilfrid. Puede ser difícil saber cuánto maná te queda cuando realizas la reposición. ¿Sabemos en qué día de la Tierra tendremos que realizarla? Lady Rosemary necesita volver a Ehrenfest lo antes posible, dijo Harmut, así que hemos decidido celebrar la ceremonia para archinobles y candidatos a archiduques el primer día de la Tierra. Los Med nobles actuarán el segundo, y luego los ley nobles en tercero. Asentí junto con Harmut, pero Cornelius lo fulminó con la mirada. Pensé que debíamos ser más considerados con la salud de Rosemary, así que sugerí que empezáramos con los ley nobles y siguiéramos desde ahí, dijo. No era mala idea. La primera semana del curso académico estaba invariablemente cargada de clases, así que poder descansar ese día de la Tierra era esencial. A la tercera semana ya las habría aprobado todas. Damuel suspiró.
Cornelius quería dar prioridad a su salud, mientras que Harmut quería cumplir su deseo de volver a Ehrenfest lo antes posible. Fue una batalla aterradora de contemplar. Leonore también sacudió la cabeza con un suspiro. Lady Eglantine intervino como árbitro, y se decidió que el ritual comenzaría con los candidatos a archiduque, ya que actuar en orden descendente de estatus es lo ideal. ¿Discutieron delante de la familia real? Preguntaron Wilfrid y Charlotte al unísono, ambos con los ojos muy abiertos. Yo también estaba sorprendido. ¿Qué estaban haciendo esos dos? Lady Eglantine esbozó una leve sonrisa y dijo que los respetaba a ambos por dedicarse tanto a su cargo, explicó Damuel, con una mirada distante en los ojos, pero pensé que iba a morir allí mismo. Leonore parecía igual de agotada. Quería poner la cabeza entre las manos y suplicarles que nunca volvieran a discutir delante de la familia real. ¿Era así como se sentían mis guardianes cada vez que hacía una locura? Supongo que tendré que disculparme con Lady Eglantine la próxima vez que nos veamos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.